Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con esta audiencia de control de acusación en su tercera sesión. Martes 2 de julio del 2024, 12:05 de la tarde, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo esta tercera sesión mediante el sistema Google Meet de audiencia de control de acusación requerida por la Fiscalía Suprema en el expediente 4-2020-16. Proceso seguido contra los señores Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señora fiscal. Muchas gracias, no pongas tu mano ahí. Muy buenas tardes, señor juez supremo, muy buenas tardes a los señores abogados, a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia. Dalinka Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todas las partes procesales. Por parte de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Israel Alexis Ocaña Velázquez, con los datos ya señalados en la sesión 2 de esta audiencia de control de acusación. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa de los señores Arce Córdoba. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes con su persona, buenas tardes con los demás presentes. Quien le habla es el abogado Renzo Antonio Carlos Oliva, con registro de Colegio de Abogados de Calidad del 1486 y demás datos ya establecidos en este plenario. Advirtiendo que mi patrocinado Nelton Javier Arce Córdoba se encuentra presente a mi costado para efectos de su acreditación. Que se acredite, por favor. Buenas tardes, señor magistrado, a todos. Nelton Javier Arce Córdoba, DNI 3038983. Muchas gracias. Para el día de hoy, para la sesión de hoy, quedamos en escuchar las observaciones por parte de la defensa de los señores Arce Córdoba. Doctor Carlos. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo necesita? Son dos procesados, en todo caso, para entender la dinámica de su tiempo que me está otorgando. ¿Expondría primero los aspectos formales, cuestionamientos formales, o conjuntamente con los sustanciales? No, solo los formales primero, solo las oraciones formales. ¿Qué sustanciales tiene? Hemos presentado sobrecimiento y también hemos presentado cuestionamiento a la misión de medios probatorios y ofrecimiento de medios probatorios. Ya. Solo tengo acá observaciones, pero no veo lo del sobreseimiento. Sí, es el mismo escrito, doctor. Ambos se han presentado en un solo escrito de mis dos patrocinados. Ya. Entonces, solamente vamos a escuchar las observaciones formales, nada más. Muchas gracias, doctor. En todo caso, a lo mucho por 15 minutos. Respecto de sus dos patrocinados, con algunas características, me imagino que lo diferencian, pero están vinculadas con los mismos, en este caso, defectos que considera la defensa que podría tener la acusación. Claro, hemos observado de manera esencial, estructuralmente, de manera conjunta, pero también con sus propias características porque son diversos. ¿Y usted va a ser uno por uno o va a ser por los dos? Puede ser uno por uno, doctor. Trataré de no ser reiterativo, sino preciso en la fundación. Entonces le voy a dar 12 minutos por cada uno, ¿está bien? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Okay. Puede comenzar. ¿Con quién va a comenzar? Voy a comenzar primero con el doctor Wilder Moisés Arce Córdoba. Wilder Moisés. Ok, puede comenzar, doctor. Muchas gracias, señor juez. En efecto, acudo a su despacho con la finalidad de presentar mis cuestionamientos formales al requerimiento acusatorio en el extremo, en principio, del ciudadano Wilder Moisés Arce Córdoba, toda vez que la Fiscalía presenta un requerimiento que no está debidamente motivado, debido a las exigencias de lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Esto lo indico inclusive porque hemos escuchado en la participación de la Fiscalía
que representa en todo caso a la doctora Margalina, que está presente, en el sentido de que no ha establecido un orden adecuado a lo exigido, pues, al referido artículo, dispositivo normativo, toda vez que para comenzar ha hecho un resumen de los hechos, lo cual es interesante y también es plausible, para, en todo caso, para efectos de que se le entienda qué quiere dar con la premisa fáctica. Pero a la luz de lo establecido del Código Procesal Penal, establece que los hechos en cuanto se refieren tienen que estar debidamente resumidos, porque si no, en todo caso, se entendería tácitamente lo establecido pues en el inciso 2 del artículo 352, en el extremo que dice que en los demás casos, que el fiscal en la misma audiencia podrá hacer modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que correspondan con intervención de los concurrentes, y si no hay ninguna observación, se tendrá por modificado, aclarado, saneado. Esto lo digo, señor magistrado, básicamente porque la Fiscalía, al momento de explicar en el extremo de las circunstancias precedentes, ha referido una circunstancia que no está en su requerimiento escrito y que esto en todo caso debe tener un corte más formal, debido a que existe un principio de congruencia procesal si es que la causa va a pasar a la siguiente etapa, donde va a haber la deliberación en posterior juzgamiento sobre la base de los hechos establecidos en una acusación. Inclusive estos mismos hechos que han venido siendo modificados de la formalización de la investigación preparatoria advierten justamente que este encuadramiento tiene que estar debidamente perfilado y establecido justamente en los hechos. A resumen de lo que acabo de decir, lo que exigimos en todo caso que la Fiscalía proceda de la siguiente manera, que se tenga en todo caso por aclarado lo establecido sobre la base del inciso 2 del artículo 352 mencionado, en el extremo de las circunstancias precedentes que no ha realizado la lectura, porque quisimos que realice en todo caso la lectura, en todo caso la modificación, sobre el extremo siguiente, donde dice en la parte de los hechos investigados contenidos en la presente disposición se originaron a consecuencia de una denuncia realizada ante la Fiscalía de la Nación por el ciudadano Carlos Alberto Sosa Estupiñán el 30 de octubre de 2018, la cual daba cuenta de presuntos actos ilícitos atribuidos a los investigados. Respecto al juez superior Wilder Moisés Arce Córdoba, igualmente refirió que tiene varias propiedades inmuebles en la ciudad de Pucallpa y una docena de lujosos vehículos y una empresa inscrita en el registro de personas jurídicas de Pucallpa. En la parte final de este extremo de denuncia, el ciudadano Carlos Sosa Estupiñán señaló que los investigados tendrían testaferros como Sebas Arce Pachí, hijo de Nelton Javier Arce, Jorge Ruiz Rojas, Raúl Osores Pérez, Álvaro Vela Sánchez y Carlos López Linares, quienes tendrían registrados sus nombres, bienes, inmuebles que le pertenecían a los investigados. Aquí traigo a colación esto y como consecuencia de lo que no se podría subsanar o establecer en todo caso dentro de los parámetros que acabo de mencionar, el inciso 2, 352. Toda vez que si esto pasa, se entendería de que la Fiscalía explicaría un resumen a su despacho sobre la base de que finalmente no estaría en el requerimiento de acusatorio, pero como sí está en el requerimiento acusatorio escrito, esto va a pasar incólume, entendido lo mismo, sin subsanar o aclarar o proceder de acuerdo al Código Procesal Penal a una sentencia posterior. Y por eso es que nuestra primera acotación es esta, porque en sí, esto sí ha sido presentado dentro del plazo de los 10 días, cuando nos corrió un traslado, antes de que exponga obviamente la Fiscalía en este acto, justamente estas circunstancias presentes en lo cual estoy leyendo. Y justamente la observación que se realizó inicialmente fue en ese extremo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos indicado de manera escrita que de acuerdo pues a lo señalado en el acuerdo plenario 2-2012, advierte sobre una circunstancia importante, que es la imputación necesaria y sobre todo los puntos de partida objetivos, que necesariamente van nutriéndose conforme va creciendo o incrementándose los datos que se van recopilando en la investigación preparatoria. Y esto pues básicamente lo vemos en el fundamento 7 y fundamento 9, donde advierten que la calidad de los hechos tienen que estar encuadrados no solamente sobre la base de una presunción de la Fiscalía, porque en todo caso sería pues un hipotético razonamiento de la Fiscalía, sino tiene que estar sobre la base de punto de partida objetivo.
qué es lo que indicó la Fiscalía de manera escrita y qué es lo que en todo caso se entiende en este acto a modo de resumen. Si permanece en todo caso la situación de lo escrito y solo se va a entender un modo de resumen, perdón, por la parte de la Fiscalía en el acto de la audiencia, entenderíamos que estaría procediendo de acuerdo al inciso 2 del artículo 352, pero tendría que ser en todo caso mediante la presentación de un requerimiento escrito para que sobre esa base vaya establecido de manera formal, de ser posible, obviamente, en un auto posterior que permita en todo caso pasar a una siguiente etapa, que por el tema de la congruencia procesal ya advertida, se sostiene justamente en lo deliberado y evaluado, juzgado, de acuerdo a estos hechos. ¿Y por qué en todo caso indico que debería en todo caso presentarse? Porque se ha visto a lo largo de los elementos de convicción y requerimiento de acusatorio, la Fiscalía pues no tiene ningún punto de partida objetivo, o sea, que de su premisa o de su presunción fáctica se encuadre o encasille o aterrice justamente en lo que ha recabado la investigación. Esta afirmación, por tanto, resultaría de permanecer escrita sin ningún tipo de corrección, subsanación, de acuerdo a lo establecido formalmente por el Código Procesal Penal, estaríamos ante una afirmación propiamente no ajustada a lo recabado. Y eso es justamente lo que quiere evitar este acuerdo plenario, que no parta de meras presunciones, sino de puntos de partida objetivos que se relacionen inclusive con elementos de convicción. Y si no está, en todo caso, realizar las modificaciones establecidas, justamente la que nosotros estamos advirtiendo. Esta es la primera parte de nuestro cuestionamiento formal en relación al patrocinado William Muchachos. Ahora, lo que sí en todo caso se ha entendido de manera escrita y en el resumen establecido por parte de la Fiscalía es en cuanto advierte el tema de la imputación en contra de mi patrocinado William Moisés Arce Córdoba, porque advierte o parte de una condición de fiscal superior provisional, y eso lo ha mencionado, no solamente en los hechos, sino también en la parte correspondiente a la imputación concreta, en que tendría ese cargo de fiscal superior provisional de Ucayali, juez superior supernumerario de Ucayali, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, juez superior titular de Ucayali, incrementó ilícitamente su patrimonio. Advierte, ¿no? Toda vez que se presentan, dice, desbalances patrimoniales injustificados, saldos negativos, es decir, los montos de dinero que gastaron son mayores a los montos que obtuvieron por ingresos ilícitos y debidamente reportados o registrados. Esta conducta delictiva responde a los periodos del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2019, lo cual ha sido materia de peritaje cuyas conclusiones se han señalado en los informes periciales, en este caso de mi patrocinado, en el informe pericial contable financiero 05-2021 de fecha 3 de mayo de 2021 y demás documentaciones recopiladas en la investigación preliminar. Entonces, señor magistrado, de todo esto la Fiscalía deduce que en el caso de mi patrocinado existiría un supuesto desbalance patrimonial por la suma de 206.580.02 soles. Esto, señor magistrado, esta forma de proponer una imputación resulta incongruente y totalmente desentendido de la razón de la ley establecida justamente para el delito de enriquecimiento ilícito. Y de ahí viene en todo caso nuestra primera, nuestro segundo cuestionamiento formal en relación al extremo del patrocinado William Moisés Arce Córdoba, que en todo caso usted puede verificar de manera literal, lo dicen los hechos, que lastimosamente la Fiscalía no lo procedió a leer en ese extremo, nos hubiese gustado que sí proceda a leer de manera literal lo que indican los hechos, es que mi patrocinado no ha comenzado a ser pues fiscal superior provisional. Él, antes de ser fiscal superior provisional de Ucayali, él había sido pues trabajó en el gobierno regional, después fue procurador adjunto, y estamos hablando en el año 2006 al 2012, y después de eso ya viene a formar parte de la función jurisdiccional, bueno, en todo caso de la Fiscalía Superior. Entonces, ¿por qué traigo a condición, y esto lo dicen los hechos, y eso por qué traigo condición a colación en relación al cuestionamiento formal? Porque de ahí partiría en todo caso el entendimiento de su despacho sobre la razón de ser o lo que pretende acreditar la Fiscalía de que hubo un enriquecimiento ilícito. Porque la Fiscalía sostiene que mi patrocinado de 2009 a 2019 ocurrió pues los supuestos enriquecimientos ilícitos.
No aclara en qué extremo podría ser en todo caso de manera puntual o sectorizado que mi patrocinado no solamente ocupó un cargo funcionarial a lo largo del 2009 al 2019, sino dice que de frente, es funcionario público de 2009 al 2019. Pero antes ya tenemos de los propios hechos que hay un encuadramiento antes. ¿Y por qué no lo pone en todo caso ese encuadramiento antes? Porque en todo caso no estaría dentro de la premisa o tesis incriminatoria que el 2006 al 2008, antes del 2009, obviamente, mi patrocinado habría en todo caso cometido actos de enriquecimiento ilícito. Y esto en todo caso, señor magistrado, debo precisar que se generan ciertas incongruencias a modo de preguntas, que en todo caso paso, en todo caso a indicar de manera literal, porque esto sí es todo importante. De esto en todo caso nos preguntamos lo siguiente de la acusación. Desde el año 2009 hasta el 2019, el señor Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como fiscal superior provisional de Ucayali. Desde el año 2009 hasta el 2019, el señor Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como juez supernumerario de Ucayali. Desde el año 2009 hasta el 2019, el señor Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, y también tenemos que generarnos la siguiente interrogante, ¿no? Desde el año 2009 al 2019, el señor Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como juez superior titular de Ucayali, y de esto, en todo caso, nos genera más interrogantes, porque corresponde a lo siguiente. Desde el año 2009 al 2019, el señor Wilder Moisés ejerció como procurador adjunto regional de gobierno regional de Ucayali, porque esto no está encuadrado en su imputación concreta, sino está determinado en las circunstancias presentes concomitantes posteriores. Y también se tiene desde el año 2006 hasta el año 2008, cuando el señor Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como procurador público adjunto regional de gobierno regional de Ucayali, no incrementó su patrimonio ilícitamente abusando de su cargo, y finalmente en el año 2020, porque esa es la fecha de inicio de la investigación, cuando mi patrocinado Wilder Moisés Arce Córdoba ejerció como juez superior titular, conformando la sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, no incrementó su patrimonio ilícitamente abusando de su cargo. Estas interrogantes, como lo había ya anunciado inicialmente, generan justamente de una premisa fáctica no debidamente encuadrada y motivada, inclusive al texto o el razonamiento del legislador al momento de establecer en todo caso este tipo penal de enriquecimiento ilícito, toda vez que no solamente doctrinarios, sino también jurisprudencias ya como la casación número 277-2018-Ventanilla en el fundamento 15, parte pertinente, autores como La Talla de Abanto, Salina Chicha, Peña Cabrera, anuncian que la razón de ser del legislador para el momento de establecer este tipo de delitos, es decir, enriquecimiento ilícito, relacionan necesariamente dos cosas, el abuso del cargo y el enriquecimiento. Tiene que haber una vinculación, no necesariamente de que se acredite el prevalimiento, como en todo caso hemos escuchado en distintas exposiciones de la Fiscalía, en este caso del despacho de la doctora que ahora está presidiendo en esta oportunidad. No exigimos una acreditación del prevalimiento, lo que exigimos es que el enriquecimiento nazca o se vincule necesariamente de este prevalimiento, del abuso del cargo. Por eso es en todo caso que la razón de ser de las preguntas que quedan incongruentes, porque en todo caso su despacho tendría que inclusive limitarse a ciertos hechos, por un tema de competencia, porque mi patrocinado antes de ser juez fiscal, no superior, ha sido pues funcionario, y antes de ser funcionario también ha sido trabajador de manera independiente, muchos años atrás como abogado independiente. Y estas circunstancias pues nacen justamente de una técnica legislativa que la Fiscalía no ha podido encuadrar adecuadamente al hecho y a los elementos de comisión que ha presentado en este requerimiento acusatorio. Por eso es que nosotros estamos ante un historial funcionarial diverso de mi patrocinado, en los cuales en todos los años del periodo de investigación mi patrocinado no solo asumió un solo cargo funcional, sino diversos cargos en diversas instituciones públicas, como así lo sostiene. Por ello es un error que la Fiscalía atribuya un periodo investigativo del año 2009 al 2019. No entendemos por qué la Fiscalía se sostiene sobre este periodo. Tampoco quisiéramos, en todo caso, que se extienda más allá, porque entendemos de que lo que busca la Fiscalía es presentar de manera
llamativa este ilícito. Ya lo vamos a ver ya en la parte sustancial, señor magistrado, porque no es lo mismo en todo caso decir que como procurador cuando ganaba un aproximado de 1.000 soles, genera un excedente, un desbalance patrimonial de 3.000 soles en el hipotético anuales, por el que ha participado por cada año, estaríamos sumando de 3.000 por 3 años, 9.000 soles de balance patrimonial, y sin embargo lo quiera sumar, en todo caso, el balance patrimonial cuando ganó un poco más, cuando generó mayores ingresos, cuando ya era funcionario público de una envergadura mayor, y quiera decir, bueno, desbalance patrimonial sumatoria, no interesa de manera unificada, exclusiva, qué cargo funcional ocupado, no interesa lo que dice el artículo, ¿no?, sobre el tema de la vinculación en el enriquecimiento y el cargo funcional que está supuestamente abusando, sí, que ha generado en todo caso sus ingresos ilícitos cuestionados. Entonces, esta dicotomía de la Fiscalía en presentar su requerimiento acusatorio tiene que estar debidamente encuadrado en las exigencias del Código Procesal Penal y sobre todo del Código Penal, que es la base justamente de nuestra defensa posterior y de que el entendimiento de su despacho, que esta causa sí tiene que frenar en esta oportunidad, porque en todo caso estaríamos ante una circunstancia de que mi patrocinado, cuando asumía del 2009 al 2012, esto es en todo caso a detalle o nuestra propuesta de manera puntual, de acuerdo a lo que ha presentado la Fiscalía, como procurador público del gobierno regional en fecha 2009-2012, se enriqueció ilícitamente en razón de su cargo, debería en todo caso establecerse. Eso ya lo dijo, doctor. Esa Sí. es entonces su posición respecto del señor Wilder. Mi proposición, con esto... Esas son sus observaciones respecto al señor Wilder. Sí, esta es mi proposición de lo que tendría que decir el requerimiento, y con esto estoy terminando, señor juez. Ya. Respecto del señor Nelson. No, del señor Wilder quiero terminar justamente mi... Pero ya le pasó 4 minutos. Ya. No, mi conclusión es corta, nomás 1 minuto. A ver, 1 minuto. Ya. Nuestra propuesta, como lo había indicado, del 2009 al 2012, asumiendo como procurador público regional de Ucayali, si se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Del 2012 al 2015, cuando asumió como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Ucayali, si se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Igualmente, del periodo 2015 al 2016, cuando asumió el cargo de juez superior supernumerado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, si se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Del periodo de 2017 al 2018, cuando ejerció el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, si se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Y finalmente, del periodo de 2019, cuando era juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, si se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Esta es nuestra propuesta, en todo caso, de que debería la Fiscalía encuadrar su requerimiento acusatorio en relación a la imputación fáctica y la imputación concreta. Ahora, pasando a relación a mi patrocinador Nelson Javier Arce Córdoba, ya agotado en todo caso los aspectos dogmáticos, jurisprudenciales, ¿qué queda por decir en ese aspecto? Porque en todo caso ya tenemos un pronunciamiento de su parte por un tema de cuestión previa que ha sido favorecido al ciudadano Luis Arce Córdoba, en el cual advertiría que mi patrocinador en ningún aspecto ha asumido un tema de cargo de su función, excepto el 2011 por 3 días, que fue fiscal, por 3 días fue fiscal, y sobre esa base, en todo caso, tendría que haber un pronunciamiento adicional. Obviamente que ese es un aspecto netamente de la competencia, y que en todo caso, nuestra proposición, en este caso, va de la siguiente manera, en el caso de mi patrocinador Javier Arce Córdoba, que de acuerdo a la Fiscalía dice que se incrementó ilícitamente su patrimonio toda vez que presenta desbalances patrimoniales justificados, es decir, los montos que gastaron son mayores a los montos que obtuvieron por ingresos ilícitos debidamente reportados y registrados. Esta conducta delictiva corresponde al periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2019, lo cual ha sido materia de peritajes, cuyas conclusiones se han señalado en el informe pericial contable número 6/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, y demás documentación recopilada en la investigación preliminar. Y con él, mi patrocinado concluye que existe pues un desbalance patrimonial de 1.548.132.75. En igual forma que mi patrocinado, o sea, la Fiscalía nuevamente parte de una premisa fáctica temporal del 2009 al 2019, obviando que mi patrocinado pues ha ejercido mucho antes
del 2009 como funcionario público. O sea, antes estamos hablando que la Fiscalía, inclusive en los hechos, dice que durante 2007, 2 años antes, que patrocinado ejercía pues como funcionario público de la Municipalidad de Coronel Portillo. Lo dice también que ha ejercido como funcionario público de la Municipalidad Distrital de Arinacocha, del Hospital Regional de Pucallpa, del Ministerio Público y la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ucayali. Esto también nos trae a colación las siguientes interrogantes que corresponden al siguiente. Desde el año 2009 hasta el año 2019, el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como funcionario público de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Desde el año 2009 hasta el año 2019, el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como funcionario público en la Municipalidad Distrital de Arinacocha. Desde el 2009 hasta el 2019, el señor Nelton Javier Córdoba ejerció como funcionario público en el Hospital Regional de Pucallpa. Desde el año 2009 hasta el 2019, el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como fiscal del Distrito Fiscal de Ucayali. Desde el 2009 hasta el 2019, el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como funcionario público en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ucayali. Del año 2007 hasta el 2008, que es antes de la imputación, ¿no? Cuando el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como funcionario público en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, no incrementó su patrimonio ilícitamente abusando su cargo. En el año 2020, cuando el señor Nelton Javier Arce Córdoba ejerció como funcionario público en la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Ucayali, no incrementó su patrimonio ilícitamente abusando de su cargo. Estas situaciones justamente se suman a la forma indebida de motivación de la Fiscalía sobre lo ocurrido en los hechos, sobre los elementos de comisión que ha recabado y que trata de desconocer en todo caso que mi patrocinado antes del periodo de 2009 al 2019 tenía pues también funciones o pertenecía para el Estado trabajando como funcionario público, y en todo caso estas circunstancias también advierten que debería en todo caso encuadrarse de manera sectorizada, encapsulada, como lo hemos propuesto anteriormente, en relación a los cargos funcionales que mi patrocinado Nelton Javier Arce Córdoba había ejercido, como corresponde del 2009 hasta el 2010, cuando asumía como funcionario público como su gerente de logística en la Municipalidad de Coronel Portillo, si se abusó, enriqueció, pero ilícitamente por razón de su cargo. Si en los 4 días, ojo con el detalle, del 18 de julio del 2011 al 22 de julio de 2011, que fue fiscal del Distrito Fiscal de Ucayali, se enriqueció por razón enriqueció ilícitamente por razón de abuso de su cargo. Si en el periodo del 2012 hasta el 2014, cuando asumió el cargo de jefe de la unidad de logística del Hospital Regional de Ucayali, se enriqueció ilícitamente por razón de abuso de su cargo. Si en el periodo de 2015 hasta junio de 2015, cuando asumió el cargo de jefe de la unidad de logística de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Si en el periodo del 2015 de julio de 2015 al mes de mayo de 2016, cuando ejerció el cargo de gerente de asesoría jurídica en la Municipalidad de Padre Abad, también se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Si en mayo del 2016 al mes de julio de 2016, cuando asumió el cargo de director ejecutivo de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Si en el mes de agosto de 2016, al mes de diciembre de 2016, cuando asumió el cargo de director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Transportes de Comunicaciones de Ucayali, se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. En el mes de enero de 2017 al mes de diciembre de 2018, cuando asumió como cargo de gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sí se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Finalmente, si en el año 2019, cuando asumió su cargo de director de la Dirección de Transporte de Ucayali, se enriqueció ilícitamente por razón de su cargo. Con esto termino, señor magistrado. En ese sentido, con todas estas aseveraciones, debería la Fiscalía nuevamente analizar los hechos, analizar los elementos de comisión y analizar en todo caso la razón de ser del delito de enriquecimiento ilícito, para poder en todo caso entender si en esos periodos funcionariales, atendiendo a los tiempos, se abusó de su cargo ilícitamente, y con eso generó un enriquecimiento. Recordando, señor magistrado, que inclusive los funcionarios no están impedidos o prohibidos de generar ingresos o enriquecerse. Lo que está prohibido, de acuerdo a ley, es enriquecerse en razón de su cargo, y esa circunstancia no está debidamente sustentada por la Fiscalía. Por eso es que se entiende tan llamativo que 1 millón de soles, en este caso en el patrocinado de 206,000 soles aproximadamente, en el caso del patrocinado Wilder Moisés Arce Córdoba, se entienda de que exista pues un desbalance patrimonial, atendiendo también de que al sectorizar
por fechas, por tiempos, consideraríamos que inclusive había situaciones de prescripción y que en todo caso eso impediría un análisis lógico, jurídico y probatorio, justamente por modo y forma en como lo propone la Fiscalía los hechos, y que en todo caso nosotros pedimos que se corrija, porque también traería situaciones de competencia, donde mis patrocinados no podrían ser juzgados en situaciones donde ellos no eran fiscales ni jueces superiores y de distintas jerarquías del Poder Judicial o Ministerio Público, atendiendo que en este caso, con esto ya finalizo, que en el caso de mi patrocinado solamente fue fiscal por 4 días en el 2011. Y eso no podría entenderse cómo es que podría generar desbalances patrimoniales atribuidos a 4 días de estas circunstancias. Situaciones fácticas que deben ser corregidas para que su despacho entienda que en este caso no existe ningún tipo de desbalance patrimonial. Eso es todo y pediría que en razón al artículo 349 y 350 proceda su despacho a devolver a la Fiscalía para que realice un análisis coherente en razón a lo indicado. Eso es todo. Gracias, doctor. Doctora Lisa, ¿tiene el uso de la palabra? Su micro, doctora, su micro. Muchas gracias, disculpe. Vamos a iniciar con lo que ha manifestado la defensa técnica de los acusados Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba con relación a que se habría consignado o se ha consignado en el requerimiento acusatorio escrito en las circunstancias precedentes lo relacionado a la denuncia primigenia que dio origen a esta investigación. Y en efecto, como él mismo lo ha reconocido, es unas circunstancias precedentes que se tienen que considerar como tal, así como se han considerado también las resoluciones y por ende conocer que mediante esas resoluciones han ejercido funciones en la administración pública Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba. Por tanto, ahí cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 349, contenido de la acusación del Código Procesal Penal, hemos relatado en el requerimiento escrito acusatorio de manera circunstanciada los hechos, y en las circunstancias precedentes efectivamente tienen que concurrir no solamente las fechas en las que ambos acusados han venido cumpliendo funciones en la administración pública, sino también aquellas circunstancias que dieron inicio a la presente investigación, por lo que no procede corregir este extremo de la acusación escrita. Ahora vamos. Con relación a lo que ha manifestado también la defensa técnica de ambos acusados, en cuanto a que dice, oiga, pero se ha puesto en el requerimiento escrito que no solamente se ha considerado estas circunstancias precedentes, que hay una denuncia de parte del señor Carlos Alberto Sosa Espiñán de fecha 30 de octubre del 2018 que ha dado origen a la investigación, no ha leído de manera completa. En el requerimiento escrito, en el apartado 7.9 del requerimiento escrito, se ha señalado que conforme a la jurisprudencia que ha calificado el delito de enriquecimiento ilícito como un delito de ejecución continua y consumación permanente, y esto conforme al Acuerdo Plenario 3-2016, en cuyo numeral 15 se ha señalado que el delito de enriquecimiento ilícito, según la estructura típica que posee el artículo 401 del Código Penal, es de naturaleza combinada o mixta. En efecto, la norma citada lo regula como uno de ejecución continua y permanente. Por tanto, nosotros teníamos que tener en consideración todos los cargos funcionariales que había desempeñado el señor, en este caso, Nelton Javier, y el señor, en su caso también, Wilder Moisés Arce Córdoba, desde el año 2009, enero del 2009 a diciembre del 2019. Y si bien en las circunstancias precedentes se han consignado respecto de Wilder Moisés, que él ejerció el cargo de Procurador Público Adjunto Regional desde el año 2006, y en el caso de Nelton Javier como
subgerente de logística de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo desde el año 2004, como ya hemos indicado, esas son circunstancias precedentes. Sin embargo, el análisis o la investigación se ha desarrollado por el periodo analizado del 1 de enero del 2009 a diciembre del 2019. Y esas fechas se han considerado en las circunstancias concomitantes en las que se hace mención el acrecentamiento del patrimonio de ambos acusados. De hecho, se tiene que tener en cuenta también, como hemos indicado, lo precisado en el requerimiento escrito en el apartado 7.9, haciendo mención a lo que ha precisado el acuerdo plenario 3/2016, numerales 13 y 15, como se ha descrito también en esas circunstancias como estamos analizando. En tal sentido, no puede considerarse hechos independientes como pretende la defensa. Esto es, que se encapsulen o que como ha manifestado en esta oportunidad, que se sectoricen cada año o cada periodo de trabajo, sea en la municipalidad, en el gobierno regional respecto de Wilder Moisés, en la municipalidad provincial Coronel Portillo, vamos a indicar, como él mismo ha precisado, respecto de Nelton, de Wilder Moisés, como procurador público adjunto regional desde el año 2009 al 2012 en el gobierno regional de Ucayali, luego como nombrado también en el distrito fiscal de Ucayali como fiscal superior provisional desde el año 2012, o como juez superior supernumerario nombrado desde el 13 de noviembre del 2015, o como juez presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en los años 2017 y 18, y como juez superior en la Sala Laboral Permanente, nombrado a partir del 2018 hasta el 2019. No se puede pretender que se incluya lo del año 2020, como ha precisado ahora en su argumentación, dado que tampoco es parte del periodo materia de análisis en esta investigación. Como hemos dicho, no puede pretenderse se encapsulen o sectoricen los cargos ocupados en cada periodo y probar de ese modo el enriquecimiento por cada uno de ellos. Si bien es cierto que los acusados ostentaron diferentes cargos en la administración pública, sin embargo, para el delito investigado se toma en cuenta no todos los periodos de la administración pública independientemente uno de otro, sino el acrecentamiento del patrimonio que no puede ser justificado por el funcionario público. En ese sentido, tenemos que indicar que importa la mejora acumulativa del patrimonio. Lo que debieron más bien ellos hacer es justificar la procedencia lícita de ese enriquecimiento al que ha hecho mención también la defensa técnica. Asimismo, como bien señala Vivanco Montoya, se debe recordar que lo que se sanciona no es un acto puntual, tampoco una suma de actos aislados, sino todo el periodo de acrecentamiento o de enriquecimiento del patrimonio del funcionario que no se puede justificar. Por ello, tal objetivo se puede cumplir englobando todos los cargos públicos que tuvo el investigado. Con relación a la inexistencia del abuso del cargo, debemos de referirnos al mismo con lo ya manifestado por el autor Salinas Sicha Ramírez, quien señala que el tipo penal ha circunscrito el abuso del cargo, es decir, la calidad que tiene dentro de la administración pública, no solo al abuso de atribuciones o funciones, como podría ser el ejemplo que ha colocado también el autor respecto del artículo 376 del Código Penal, que regula el delito de abuso de autoridad, que ha sido recogida en la jurisprudencia nacional en el recurso de casación 277-2018, Ventanilla, en cuyo fundamento segundo se ha precisado el primer elemento es el abuso del cargo por el agente público, es decir, se trata de aquella situación en que hace mal uso del cargo para obtener un beneficio patrimonial indebido, pero no que se circunscribe a la calidad que el agente público
tiene dentro de la administración, no al abuso de atribuciones o funciones. En esa perspectiva, como se ha señalado en el recurso de casación 277-2018 aludido, en el fundamento segundo, ya hemos recogiendo lo señalado por Abanto Vázquez, Manuel, se indica que no puede dejar de resaltarse que el delito de enriquecimiento ilícito es una figura penal que busca evitar espacios de punibilidad, tanto frente a delitos de corrupción que no se han evidenciado, es decir, no sea posible la persecución penal, como en los casos en que el enriquecimiento provenga de conductas que impliquen infracción grave de deberes funcionariales. De esta forma resulta inconsistente, en contraposición con el desarrollo jurisprudencial nacional, pretender por parte de la defensa de los acusados se precisen los hechos o fácticos de abuso del cargo diferentes a la calidad que tuvieron dentro de la administración pública cuando se trata de un delito residual, como muy bien conoce la defensa técnica, y no tengo que hacer alusión más al respecto. Con relación, se ha dicho respecto de Nelton Javier Arce, y primero vamos porque ha iniciado con Wilder Moisés. Respecto de Wilder Moisés se ha precisado que cómo es posible que se haya considerado la agravante cuando en realidad solo él ha asumido durante los años 2017 hacia el 2018 como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Debemos de indicar al respecto que el acusado nuevamente hace una alusión a la separación de hechos. Reiteramos así que es cierto que el acusado habría ostentado diferentes cargos en la administración pública, pero en el presente delito se toma en cuenta no los periodos de tiempo independiente uno a otro, sino el acrecentamiento del patrimonio sin importar los cargos que tuvo, que no puede ser justificado por el funcionario. Importa, como ya se ha precisado también, la mejora acumulativa de su patrimonio no justificado. Considerar la postura de la defensa significaría romper la unidad de la comisión del delito, que es de ejecución continua y consumación permanente, como ha señalado o se ha señalado también en el acuerdo plenario 3/2016 aludido. Con relación a Nelton Javier Arce Córdoba, y también ha precisado la defensa técnica, ¿cómo es posible que se haya considerado el enriquecimiento ilícito si mi patrocinado no ha ejercido ninguna función durante el año 2011, salvo 3 días, dice, como fiscal provincial provisional? Debemos indicar también al respecto que se imputa la responsabilidad de acuerdo al contenido del informe pericial contable financiero donde obra un desbalance patrimonial en el año 2011, año en el que ocupó como fiscal provincial provisional, y eso también lo ha reconocido la defensa ahora en esta audiencia, no obstante ser de corto periodo, y como ha dicho en esta audiencia 3 días, sin embargo, mediante un escrito ha referido que eran 4 días, sin embargo, concluye el perito que en ese mes del año indicado objetivamente hay un desbalance de 211.551 soles con 35 céntimos, que debe ser interpretado como delito de comisión continua y resultado permanente durante todo el periodo investigado. Sin embargo, no resulta oportuno hacer juicios de valor de los medios de prueba ofrecidos. Ya será en otro momento, si es que llegamos al juicio oral, en el que se actúe la prueba y sea valorado por el órgano jurisdiccional. De otro lado, la defensa técnica ha referido que no se ha tomado en cuenta, dice, los cargos o funciones o actividades previas que pudo generar ingresos y saldos favorables. Eso lo han precisado en su recurso escrito. Al respecto, tenemos que indicar que el periodo de imputación es del año
desde enero del 2009 al 2019, la Fiscalía no ha ahondado actividades previas al periodo de investigación y como ha manifestado la defensa técnica en esta audiencia, debió de tenerse en cuenta porque sus patrocinados han ejercido no solamente otros cargos funcionariales en dependencias en la administración pública, sino también como abogados independientes. Sin embargo, tenemos que insistir que el periodo de investigación corresponde a 1 de enero del 2009 a diciembre del 2019 y esta fiscalía no ha realizado, y menos en el informe pericial contable financiero dispuesto por la Fiscalía Suprema, no se ha realizado un análisis del patrimonio de los acusados de años anteriores a 1 de enero del 2009, como se ha precisado. Se ha indicado también por parte de la defensa técnica de los acusados que el informe pericial contable financiero que contiene los resultados de análisis de los ahora acusados Wilder Moisés, que es el número 5-2021, y de Nelton Javier, que es el número 6-2021, que habrían señalado un objeto de pericia diferente, dice ello, conforme al ordenado a la disposición 2 del 13 de marzo del 2020, que no ha sido materia de alusión en esta audiencia. Sin embargo, en congruencia debió haberlo también precisado ahora la defensa técnica. Sin embargo, solamente aparece eso en su escrito presentado ante su judicatura. Sin embargo, debemos indicar respecto de ello que si bien la disposición 2 de fecha 13 de marzo del 2020 ordena que se designe al perito contable para que se elabore el informe pericial respecto de la situación patrimonial de los acusados, mediante providencia de 19 de noviembre de 2020 se designó a la perito Margalida Salinas Moncada y se precisó en esa misma diligencia el objeto pericial, a fin de que se realice un informe pericial contable financiero que tendrá por objeto analizar la situación patrimonial de los investigados para determinar la existencia o no de un incremento desproporcionado del patrimonio de los investigados en la relación o en relación a sus ingresos lícitos como funcionarios públicos. Luego ha precisado en esta audiencia también la defensa técnica vamos ahí, creo que lo último que ha manifestado es que no es posible que se haya considerado todo el periodo cuando en realidad ha desempeñado en cada periodo distinto actos o funciones diferentes en diferentes entidades, inclusive cada uno de ellos. Ya hemos precisado que no es posible encapsular, dado que el delito, como se ha manifestado también, es un delito que necesariamente, vamos a precisar nuevamente, es un delito de ejecución continua y consumación permanente, como ha precisado también ya la jurisprudencia nacional, y por tanto no es posible establecer de repente, y como ha precisado la defensa técnica, que se tenga que hacer un análisis de cada uno de los periodos o cargos que han desarrollado y determinar cuál es el abuso del cargo que se habría realizado para establecer que efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito. Como hemos precisado anteriormente, eso no es de recibo en esta audiencia, pues lo que se pretende más bien es analizar una prueba pericial que no es la etapa correspondiente. Ya será en la etapa de juicio, si llegamos a esa etapa, en el que se evalúe, primero, luego de la actuación de la prueba correspondiente, se evalúe por los jueces y determinen finalmente el valor de las pruebas que se presente por parte del Ministerio Público, por cuya razón solicito, señor juez, se tenga en cuenta lo manifestado a fin de que se declare infundada las observaciones planteadas por la defensa técnica de los acusados Wilder Moisés
y Nelton Javier Arce Córdoba en esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Ocaña tiene el uso de la palabra para ir cerrando. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Se lo voy a hacer de manera muy puntual. Estamos ante al aspecto formal, observaciones al aspecto formal, ¿correcto? Y ese aspecto formal lo señala el artículo 349 de nuestro Código Procesal Penal, donde de la oralización que ha hecho la defensa técnica no ha señalado cuál es el literal que ha sido quebrantado. ¿Por qué, señor magistrado? Y le explico. Los hechos son los que se le identifica al objeto procesal y lo determina el acusador. Entonces los hechos lo trae el Ministerio Público, señor magistrado. Entonces el periodo de tiempo fue plasmado desde la etapa preparatoria, es decir, desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2019. Entonces esos hechos nunca han variado. Lo cuestionable hubiera sido, señor magistrado, si se hubiera colocado hechos que no sean parte de la investigación preparatoria. Eso sería cuestionado. Y eso es lo que pretende la defensa técnica, colocar periodos de tiempo o que se determine periodo de tiempo que no fueron materia de investigación. Entonces, señor magistrado, lo que ha hecho el Ministerio Público es dar un requerimiento acusatorio conforme lo establece el artículo 349, que establece incluso cuáles son las formas de narración, que tiene que ser con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y las circunstancias precedentes tiene que señalar cómo nació esta denuncia, con una denuncia de un ciudadano, y tiene que colocarlo, porque ha sido así, y eso lo refleja la carpeta fiscal. Y así sucesivamente se determinó el periodo de tiempo, respecto en un inicio de 3 acusados. Ahora quedan 2 en esta etapa intermedia. Y respecto a esos 2, señor magistrado, está el periodo de tiempo, están las resoluciones donde ejercieron sus funciones, conforme lo ha narrado el Ministerio Público. Asimismo, ha señalado por cuál es la imputación específica por el enriquecimiento ilícito, y lo tiene tanto el requerimiento acusatorio. Ahora bien, no se puede pretender, señor magistrado, oralizar al pie de la letra todo el requerimiento acusatorio. Por eso está la capacidad de síntesis. Se viene acá a exponer una imputación fáctica concreta, las imputaciones para cada uno de los acusados, cuál es la pena, cuál es el tipo penal con que se le acusa, y todo eso se ha cumplido, porque estamos durante un aspecto formal. No voy a tocar respecto al desbalance patrimonial o los informes periciales, señor magistrado, porque como bien lo ha dicho el Ministerio Público, estos son dar valor probatorio a pruebas que recién se van a admitir una vez pasado el aspecto formal y sustancial. Ahí vamos a establecer cuáles son los medios probatorios, porque ahorita no se han admitido. Y la valorización se va a dar recién en juicio oral, porque no se puede valorar en etapa intermedia cuáles son los medios probatorios, porque no se tomó en cuenta los trabajos que realizaron tanto en las municipalidades, en los gobiernos regionales. No, señor magistrado. Eso es parte de un tema probatorio. Y acá no estamos para un tema probatorio. Acá simplemente estamos estableciendo si se cumplió con el 349 y si se cumplió, señor magistrado, y con ello termino. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Carlos tiene 7 minutos para concluir, para su réplica. Gracias. En principio debo indicar que la formalidad del Código Procesal Penal tiene que cumplirse. De eso ha sido mi acotación primigenia sobre el artículo 352.2. Lo que no se exige no es, en todo caso, que no haga resumen. Sí tiene que, en todo caso, ser más didáctico, que es otra cosa, pero lo que la exigencia de esta defensa es la literalidad de los hechos. Eso debió, en todo caso, establecerse. Ahora, lo que el artículo que se estaba vulnerando con esto es justamente el Capit B, inciso 1 del 349, que se ha anunciado de manera escrita y que entiendo yo que eso usted ya conoce, señor magistrado, por mención de la disposición que indica. En tercer lugar, debo indicar que en el aspecto indicado por la Fiscalía resulta que sí sigue siendo incongruente, ¿no? Pues, en ningún momento se ha mencionado que el delito pues tenga una naturaleza continuada y de ejecución permanente, ¿no? Continua y ejecución permanente, ¿no? Eso lo establece pues el Acuerdo Plenario 3/2016. Lo que la defensa estaba advirtiendo es que en relación a la permanencia y la continuidad que tiene esa naturaleza es sobre la base del abuso del cargo. Eso es lo que en todo caso estamos advirtiendo. Por eso es que no se entiende cómo es que la Fiscalía dice que el 2009 al 2019. Y de manera puntual, de manera puntual, en caso de mi patrocinio Javier Arce Córdoba, cómo esos 3 días
de fiscal en el 2011 podrían generar un desbalance patrimonial. La Fiscalía dice que es un desbalance patrimonial y se sostiene sobre la base de doctrinas. Yo puedo en todo caso también indicar lo siguiente. Rojas Vargas dice, así la figura en estudio es atribuible solo al sujeto público, funcionario y servidor, que durante el ejercicio de sus funciones realiza un incremento ilícito de su patrimonio, durante el ejercicio del cargo, no antes, no después. Es la opción político o criminal concretada de la norma que ha asumido el legislador nacional, con lo cual restringe la oportunidad de incremento ilícito y por lo mismo la tipicidad del comportamiento. Y además, podría agregar que dentro de la tesis de Rojas Vargas, Fidel Rojas Vargas, él advierte justamente que tiene que conocerse cómo es el antes del funcionario para poder, como un indicio adecuado, encuadrar, inclusive que se ha beneficiado a costa justamente del abuso del cargo cuando asumió, pues cómo es que sale posteriormente. Y lo que nosotros estamos hablando es que mis patrocinados no son pues neófitos, ni siquiera han iniciado en el 2009 como funcionarios o en el sector privado trabajando, han iniciado mucho antes. Y la situación es justamente la que se tiene que verificar es de manera encapsulada. ¿Por qué en todo caso? Y con esto quiero terminar para no ser reiterativo. ¿Por qué la Fiscalía se obstina a no justificar o encuadrar? Porque sabe que en el aspecto sustancial no va a tener esa consistencia suficiente para pasar a un siguiente estadio, toda vez que se entendería pues que acá el abuso del cargo debería demostrarse con el enriquecimiento. Insisto, el enriquecimiento no está prohibido en los funcionarios, ni mucho menos en el sector privado. Lo que está prohibido es que ese enriquecimiento provenga del abuso del cargo, y esas circunstancias, entiendo yo, la Fiscalía no quiere realizar, y por eso recurrimos mediante este cuestionamiento formal a su despacho, para que se haga valer en todo caso lo establecido en la norma, no lo que dice la defensa, lo que establece el 352, y lo del 350 en relación sobre la base del 349, en el sentido de que cada cargo tiene que estar especificado, porque si fuera así, como lo advierte la Fiscalía, entenderíamos que tantos funcionarios a lo largo que es de la trayectoria nacional que se sabe, que por haber ganado pues la tinca y han asumido cargos funcionales, el hecho de que comenzar a generar ingresos con el dinero en la tinca tenga que necesariamente generar un posible desbalance. Y lo más absurdo, todavía dice que sobre la base de que sobre nosotros tiene que sopesar la carga de la prueba, en el sentido de que tengo que acreditar que eso proviene de un dinero extra adicional, como es ganarse la tinca. Y está de más en todo caso referirnos de manera puntual en qué sentido. Y también advertir que sobre esta base lo que nosotros no estamos advirtiendo no es una evaluación probatoria. Lo que nosotros estamos diciendo es que sobre la base de lo que la Fiscalía ha tenido por recabar en la investigación, tenga que determinar puntos objetivos, que justamente es lo que exige el acuerdo plenario de 2012. Bajo esa lógica es que nosotros indicamos que se devuelva la acusación y sea valorada nuevamente y se presente una acusación adecuada. Eso es todo. Gracias. Doctora Mesa. Gracias, señor juez. Vamos a ser puntuales al respecto. Sigue insistiendo la defensa técnica que debió de encapsularse, dice, cada uno de los periodos que ha venido trabajando sus defendidos en la administración pública. Tenemos que insistir que el delito de enriquecimiento ilícito es de ejecución continua y consumación permanente. Aceptar la tesis de la defensa implicaría que el presente caso se divida en investigaciones en diferentes periodos, como funcionario, como alto funcionario, como nuevamente otra vez como funcionario en el caso de Wilder Moisés, y en el caso de Nelton, de igual manera, por diferentes periodos y en concurso real, lo que significaría un acrecentamiento en el marco punitivo por encima del doble de la pena solicitada en la acusación para Wilder Moisés Arce Córdoba, extremo que consideramos excesivo y desproporcional y de hecho no acorde a lo que en la jurisprudencia se viene desarrollando. Como se ha precisado, el delito de enriquecimiento ilícito es de ejecución continua y consumación permanente. Lo que se va a probar es el enriquecimiento ilícito que se ha advertido con los informes periciales que se han practicado
por peritos oficiales. Por lo demás, ya hemos insistido, no puede ser materia de valoración el informe pericial y no se puede pretender lo que dice o lo que arguye la defensa técnica. Debemos también tener en cuenta que la valoración probatoria, y si el juez conviene con la tesis del fiscal, ese monto seguirá integrando por la calidad del delito, el monto total del enriquecimiento ilícito en el caso de Nelton Javier, y si conviene con la tesis de la defensa, ese monto configuraría el delito de lavado de activos en todo caso, y procederá a la remisión de las copias correspondientes para una investigación, lo que no se puede pretender. Por esa razón, nosotros insistimos que debe de tenerse en cuenta que el enriquecimiento ilícito es un delito de ejecución continua y consumación permanente. Y eso debe tenerse en cuenta para efectos de resolver su despacho y nuevamente reiteramos que debe declararse infundado las observaciones formales planteadas por la defensa técnica de los acusados Wilder y Nelton Javier Arce Córdoba. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Ocaña, para... Sí, para terminar, señor magistrado, hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, acá no se puede tocar temas de fondo porque no es la naturaleza del aspecto formal. Recién acaba de decir la defensa técnica que se ha quebrantado el literal B del artículo 349. ¿Y qué nos dice? Relación clara y precisa de los hechos que atribuye al imputado. ¿Eso está en el requerimiento acusatorio? Sí. ¿Eso fue oralizado por el Ministerio Público? Sí. Donde incluso manifiesta cuáles son los momentos precedentes, concomitantes y posteriores. Ahí es la base del tema formal, señor magistrado. No nos podemos ir a una valoración si hubo desbalance o no hubo desbalance, si falta un elemento del tipo o no. Acá el Ministerio Público está cumpliendo con el aspecto formal, colocando la narración clara y precisa de los hechos materia de investigación en etapa preparatoria. Le está dando una imputación a cada uno de los acusados y cuál es el delito que se le atribuye a cada uno, cuál es su actividad que realizaron para cometer el delito. Asimismo, cuánto de pena van a tener. Ese aspecto formal, el Ministerio Público lo ha cumplido no solo con el requerimiento escrito, señor magistrado, sino también lo ha advertido oralmente. Entonces, no se puede pretender en estos momentos establecer si las pericias o cuestionar momentos que ni siquiera son periodos de tiempo en materia de requerimiento acusatorio ni materia de investigación preparatoria. No nos podemos ir a valorar situaciones que no son propias del aspecto formal. Y con ello concluyo y solicito, señor magistrado, que se queden fundadas sus observaciones realizadas por la defensa técnica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado las observaciones que realiza la defensa de los señores Arce Córdoba, así como los argumentos, y solicita que se devuelva porque considera que debe precisarse los datos que contienen dicha acusación, y los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa de la Procuraduría, quienes señalan que eso ya está incluido y que no debe devolverse el requerimiento acusatorio. Se va a revisar los dichos argumentos y para la próxima sesión, el día jueves 11, 9:30 de la mañana. Jueves 11, 9:30 de la mañana para resolver estas observaciones. Están notificados. Siendo las 13:06 se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor. Hasta luego a todos.